Bueno, saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Ahora, acabamos de ver que hay millones de personas hoy, al igual que las de hace un poco más de 1900 años, que creen en Jesucristo y sin embargo no creen a Cristo en absoluto. No creen a Cristo, pero sí creen en Cristo. Han oído citar la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Así que piensa que eso es todo lo que hay que hacer. Ahora vimos aquí en el 8º capítulo de Juan, durante el mismo ministerio de Jesús. Mientras él hablaba estas palabras, muchos creyeron en él. Eso era el versículo 30. Y el siguiente versículo, versículo 31. Entonces dijo Jesús a aquellos judíos que habían creído en él. Ahora, estos fueron los que creyeron en Jesucristo y no fueron salvos. Estos fueron los que creyeron en Jesucristo, pero no hicieron las cosas que él dijo. Estos fueron los que creyeron en Jesucristo y adoraron a Jesucristo en vano. Como él mismo dijo: en vano me honran, enseñando como doctrinas los preceptos de los hombres. Mateo 15:9 y Marcos 7:7. Y anulando la ley de Dios por sus tradiciones humanas, ideas y formas humanas. La manera de venir a Dios a través de Jesucristo es abandonar tu camino y tus pensamientos y luego aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, y venir y encontrar a Dios y los caminos de Dios y creer en Jesús y las cosas que Jesús dijo y el Evangelio que Él proclamó. Y entonces estás en el camino hacia la salvación. Pero la forma en que lo escuchas hoy, que no hay obras y que todo lo que tienes que hacer es tener una fe vacía al creer en Él e ir a hacer lo que te plazca y seguir a la multitud. Estás siguiendo el camino amplio y popular que es tan seductor, tan atractivo. Amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Mateo 7:13. Así van muchos. Ahora bien, Jesús dijo a los que creían en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Ahora bien, si no permanecéis en su palabra, que significa hacer las cosas que él dijo, las cosas que él habló, y él dijo que no hablaba por su propia cuenta. El Padre que lo envió le dio un mandamiento, lo que debe decir y lo que debe hablar. Juan 12:49. Y sí, está esa gran palabra pequeña de 2 letras, sí, la palabra pequeña más grande de 2 letras en todo el idioma español. Si ustedes hacen, si continúan en mi palabra, entonces sois verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Muchas personas hoy en día piensan que no necesitan continuar en su palabra, pero creen en él tal como lo hicieron estos judíos. Y él dijo: sí, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y todavía no había terminado. Aquí hay parte de la misma oración: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:31-32. Ahora todos no pueden saber la verdad, y hemos estado viendo eso. Solo aquellos que hacen la voluntad del Padre, Jesús dijo, conocerá la doctrina. Juan 7:17. Los que hagan la voluntad de Dios el Padre conocerán la doctrina. Y luego lees en el Antiguo Testamento, en el Salmo 111, versículo 10. Bueno, estas personas no eran libres, y Jesús dijo que no eran libres. Dijeron que no servían a ningún hombre. Él dijo: sois siervos del pecado y esclavos del pecado sois. Juan 8:33-34. Él no dijo que eran los sirvientes de un hombre, eran los sirvientes de algo mucho peor. Él dijo: yo digo lo que he visto de mi Padre, vosotros hacéis lo que habéis visto de vuestro Padre. Juan 8:38. Hoy dicen que no se hace nada. Bueno, hay que hacer, mis amigos, de una forma u otra. O lo haces bien o lo haces mal. O estás haciendo justicia, que son los mandamientos de Dios y la obediencia a Dios, y reconociendo la autoridad de Dios y la palabra de Dios, la Biblia, o estás haciendo el camino del mundo y de tu propio pensamiento y de la naturaleza humana carnal. Lo estás haciendo de cualquier manera. Es solo un caso de qué manera estás haciéndolo. ¿Estás haciendo el mal camino,
el camino de la naturaleza humana, el camino del dominio del diablo, el camino de este mundo, el camino de las costumbres y de la sociedad de este mundo? ¿O conformáis a este mundo yendo con la multitud? ¿O estáis haciendo el camino de Dios, que es la forma en que Jesús vivió, dándonos un ejemplo? Él dijo, tú, sí, sí, lo hicieron. Ellos creyeron en Él e hicieron algo, pero Él dijo, tú haces lo que has visto con tu padre. Juan 8:38. Bueno, dijeron que Abraham era su padre. Jesús negó eso. Luego dijeron que Dios era su padre. Juan 8:39, 41. Jesús dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo procedí y vine de Dios. Él me envió. Entonces les dijo la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:42 y 44. Oh, ellos eran hacedores, pero no eran hacedores de la ley de Dios. Eran hacedores de las concupiscencias del diablo. Eran los autores de los asesinatos y los robos y los adulterios y las mentiras del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. No había verdad en él. Cuando habla mentira, él habla de lo suyo. Juan 8:44. Él es un asesino, es un mentiroso. Él codiciaba, rompió los mandamientos de Dios, en otras palabras. Y usted está haciendo el camino de él. Ahora, mis amigos, así es como todos ustedes han estado haciendo, a menos que realmente hayan abandonado su camino y se hayan vuelto a Dios y recibido el Espíritu de Dios, y vengan a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pero quiero decirles que es más que simplemente creer en Cristo. Luego dijo, porque les digo la verdad, no me creen. Juan 8:45. Ellos no le creyeron. Ahora Jesús dijo que entonces, dijo Jesús a los que creían en él, versículo 31 y versículo 45, porque les digo la verdad, no me creen. Esto dijo a los que creían en él, pero ellos no le creyeron. Ahora en el versículo 51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8. Ahora, amigos míos, ¿por qué no leemos nuestras Biblias? ¿Por qué creemos hoy exactamente lo contrario de lo que Jesús enseñó? Dios es el único poder. Dios tiene, ejerce, sostiene, dirige y controla todo el poder. La gente de hoy no parece pensar que Dios tiene ningún poder. O si alguna vez lo tuvo, ellos parecen pensar que lo perdió. Y ellos no temen a Dios hoy, y no se dan cuenta de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, su mensaje para nosotros por el cual Él nos habla, y que esa Biblia tiene autoridad. No tiemblan ante la palabra de Dios, lo tratan con descuido, y donde la Biblia hace una declaración que es Dios haciendo esa declaración, los hombres dicen, no, yo no creo eso. No significa lo que dice. Donde la Biblia dice, bueno, la muerte no significa la muerte. La muerte significa separación de Dios, para que puedan torcerla, para que signifique exactamente lo contrario. En lugar de significar muerte, significa vida eterna. Justo lo opuesto a la muerte, vida eterna en un infierno de fuego que ellos han imaginado y que no se puede encontrar representado en ningún lugar de la Biblia. Eso es lo que la gente está haciendo hoy. Tú y yo nacimos en un mundo así y hemos crecido en ese mundo. Bueno, eso fue todo el día después de la fiesta de los tabernáculos en el templo. Y así finalmente Jesús se ocultó cuando trataron de matarlo. Estas mismas personas trataron de matarlo que decía que creían en él. Y dijeron que eran hijos de Abraham, decían que eran hijos de Dios. Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo, Juan 8:44. Y eran hijos de Adán, no de Abraham y de Dios. Intentaron matarlo, tenían lujuria y eran mentirosos y homicidas. Jesús lo dijo, y sin embargo creyeron en él. Mis amigos, ¿y ustedes saben que la palabra de Dios es un espejo espiritual? ¿Están investigando? ¿Refleja algo? Mira en lo profundo de tu propio corazón y de tu propia alma. Dios está mirando allí. Puedes ocultarlo de tus vecinos. Es posible que tenga muchos esqueletos en su armario que sus vecinos no ven. Tal vez puedas cerrar ese armario de tus vecinos.
Tal vez puedas guardar algunas cosas en los rincones secretos de tu mente y tu corazón, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus vecinos. No puedes guardarlas de Dios. Estás mirando ese espejo espiritual de Dios, su palabra y su ley. ¿Qué te dice? ¿Te muestra alguna suciedad en tu propio corazón? Usted sabe que no puede acabar con la ley de Dios. La ley de Dios no va a perdonar tus pecados, porque por la ley de Dios viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Es el espejo espiritual de Dios que refleja si está allí. Pero si la ley de Dios te muestra la suciedad que hay en tu corazón y en tu mente, necesitas la sangre de Cristo para lavarla y así poder estar bajo la gracia de Dios. Bueno, Jesús escapó. Aún no había llegado su hora, y por eso no lo pudieron llevar. Hizo su camino fuera del templo. Ahora el capítulo 9. Al pasar vio a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron diciendo: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres, que nació ciego? Y Jesús respondió: Ni este pecó ni sus padres. Juan 9, del 1 al 3. Ahora, la forma en que se traduce indicaría que ni este hombre jamás había cometido ningún tipo de pecado de ninguna naturaleza ni sus padres. Y ese no es el significado que tenía Juan en el idioma griego en el que lo escribió. La traducción de Moffat lo dice más claro, donde está redactado de esta manera. Dijeron: Rabí, ¿por el pecado de quién? ¿Por el suyo o por el de sus padres nació ciego? Y Jesús respondió: Ni por el propio, ni por el de sus padres. Juan 9, del 2 al 3, Moffat. Ahora, ves que él había pecado, y también sus padres. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Pero esta ceguera no vino como resultado de ningún pecado que hubiera cometido. Esa no era la razón de la ceguera. Ahora, déjame decirte esto: muy a menudo nuestras enfermedades físicas o algo así, una discapacidad o un impedimento como la ceguera o la sordera o ser cojo o lisiado, muy a menudo estas cosas vienen como resultado del pecado. Déjame explicarte qué es el pecado. La definición bíblica de pecado en 1 de Juan 3:4 es que el pecado es infracción de la ley. Ahora, espiritualmente, el pecado es la transgresión de la ley espiritual. Pablo está hablando de esa ley en el 7º capítulo de Romanos, versículo 14. Y allí dijo que la ley es espiritual. Pero eso es porque está hablando de una ley que es espiritual, una ley espiritual. Pero hay también leyes físicas que Dios creó. Dios es el creador de todas las leyes que se mueven y tienen que ser y existir. Ahora, las leyes de Dios, lo he explicado tantas veces, las leyes de Dios no son solo ideas arbitrarias puestas en papel. Cuando la legislatura de su estado aprueba una ley, o cuando el Congreso en Washington, D.C., aprueba una ley, eso es simplemente una idea de los hombres escrita en papel. Y otros hombres tienen que tener la misma idea en sus mentes, y tener un departamento de policía o algo así, y vigilar a la gente, y salir y a través de la actividad humana tratan de hacer cumplir esas leyes. Las leyes, de lo contrario, no significan nada. Ahora bien, una ley de Dios es como la ley de la gravedad. Esa es una de las leyes de Dios, la ley que hace que el agua corra colina abajo, por ejemplo, y la ley que obliga a todo a caer al suelo, a menos que algo lo sostenga, o empuje contra la ley de la gravedad al sostenerlo, o algo por el estilo. Y así, las leyes de Dios, mis amigos, se están moviendo. Las leyes de Dios son reales, las leyes de Dios son activas y son fuerzas y son energías, son poderes. Y Dios es el poder que los pensó todas, que las diseñó, que las planificó, que las produjo, que produjo toda la fuerza y energía y que las puso en movimiento. Y Él es quien las sostiene y las guía y controla, y por ellas gobierna el universo. Ahora, ¿sabes que los seres humanos no parecen darse cuenta hoy de que Dios gobierna incluso sobre este mundo o el universo o cualquier otra cosa? Y la razón es porque Dios está obrando un propósito acá en la tierra. Y para llevar a cabo su propósito es necesario que Dios nos deje libres para usar nuestras mentes,
que Él ha ideado, inventado, producido, creado y dado a nosotros para usar nuestras mentes independientemente de Él, para obedecerle o rechazarlo. Ahora, no puedes encontrar ninguna otra criatura en la creación de Dios que sepas, que puedas ver, de la que puedas volverte consciente por cualquier proceso normal que tenga una mente como el hombre humano, y que más que nada sea el camino que el hombre está hecho a imagen de Dios. Por supuesto, se describe a Dios como si tuviera cabello, y se describe a Dios como si tuviera un rostro, tiene nariz, ojos, boca, orejas. Dios tiene manos, tiene pies, etc. Y el hombre es la imagen de Dios en todos los sentidos. Pero el hombre es la imagen de Dios de otra manera. Y tengo la intención de traerles un programa, uno de los programas dominicales, pronto, sobre eso mismo, cómo el hombre es a la imagen de Dios. Y el hombre está más estrechamente ligado, ahora entiendan esto, el hombre está más estrechamente ligado a Dios que a los animales, porque el hombre puede cambiar y ser cambiado por el poder de Dios, y ser transferido o trasplantado de este reino animal al reino de Dios. Pero no puede ser transformado en un animal inanimado tonto. No puede pasar de la familia humana a una familia animal regular, pero puede pasar de la familia humana a la familia de Dios. Y hay un eslabón perdido, y la mayoría de la gente nunca lo ha encontrado, y ciertamente nuestros científicos nunca lo han encontrado. Y no hay vínculo entre el hombre y los demás animales, absolutamente ningún vínculo, excepto que para conformarse al propósito de Dios y llevar a cabo su propósito fue necesario que Dios hiciera al hombre del mismo material de que está hecho un animal y que el hombre tuviera la misma clase de existencia temporal en esta vida que un animal. Ahora bien, algunos animales viven tal vez de 12 a 24 horas. Conozco algunos de estos mosquitos o insectos que verás en el verano en el Medio Oeste. Los ves revoloteando alrededor de las luces esta noche, y todos caerán muertos en la acera mañana por la mañana. Y hay algunos que viven quizás 1 o 2 años, y algunos animales que viven 100 años, y algunos viven más que eso. He visto viejos, déjame ver, cocodrilos y demás que tienen bastante más de 100 años, dicen, allá en la Florida. Bueno, la duración de la vida puede diferir, pero el tipo de vida es el mismo. Y según la Biblia, todos tenemos el mismo aliento y todos morimos de la misma muerte. Bueno, eso tiene que ver solo con la composición y la existencia química. Pero los animales no tienen mentes como los hombres. Los animales no pueden pensar, planificar, diseñar, iniciar o producir. No pueden tomar decisiones como los hombres. No pueden razonar y llegar a una decisión y ejercer voluntad y volición como el hombre. El hombre puede hacer eso como Dios, y el hombre es la única criatura en toda la creación que tiene esa facultad como Dios. El hombre, en otras palabras, tiene parte del poder creativo, y hasta cierto punto podemos crear, porque crear es idear una nueva idea y producirla. Y aunque no podemos crear el material del que se produce una cosa, podemos crear la idea y cambiar el material existente, y hacer cosas y construir cosas de acuerdo con nuestras propias ideas. Ahora, la mente del hombre se hizo incompleta. Al hombre se le dieron ciertos poderes, pero solo una fracción infinitesimal de los poderes de Dios. Y Dios tuvo gran sabiduría en eso, y habría una razón. Ahora bien, el hombre fue creado para tener una relación absolutamente constante con Dios para que pudiera aprovechar el exceso de poder que le falta y que puede recibir de Dios. La fuerza y la sabiduría y el entendimiento adicionales para guiar su mente, que no le fueron dados en nacimiento y eso no fue creado en Adán y Eva. Y Dios hizo al hombre para que el hombre necesite de Dios y necesite cosas extras que Dios le dará bajo cierta condición y digamos, del día a día o del año a año, y cosas que no son inherentes al hombre que tiene que recibir de Dios. Ahora bien, el propósito de Dios es hacernos semejantes a Él. Y para hacer eso Dios es carácter. Dios es el carácter supremo, la mente suprema.
Y para que ese carácter pueda venir a nosotros, es algo que se tiene que desarrollar. No es nada que Dios, incluso Dios, pudiera crear instantáneamente. Porque el carácter es ese poder de una entidad independiente, que es independiente en sí misma, para pensar, recibir conocimiento y razonar con ese conocimiento, y llegar al conocimiento correcto y tomar una decisión correcta, y determinar el derecho del mal y determinar hacer lo correcto. Y tiene la voluntad y la volición para imponer ese derecho sobre sí mismo. Y para hacernos como Dios, Dios incluso puso una naturaleza en nosotros que tira hacia el otro lado, como el poder de la gravedad. Es un tirón sobre nosotros. Y hay algo en el impulso y en el deseo que es innato e inherente dentro de nosotros, cada uno de nosotros, que nos hace querer hacer lo incorrecto, de modo que hay tanto el bien como el mal en la naturaleza humana. Ahora bien, también existe el bien en la naturaleza humana, pero también existe el mal, y esa atracción del mal debemos resistir, y nuestras mentes se sienten como árbitros por encima de las influencias tanto del bien como del mal. Dios revelará el bien si lo queremos, pero el hombre toma su propia decisión y debe tomar su propia decisión, o el plan, el mismo propósito de Dios nunca podría llevarse a cabo. Y así fue necesario, para que el hombre se desarrollara en lo que Dios pretendía, el carácter supremo que puede ser, primero engendrado y luego nacido en la misma familia de Dios, y llegar a ser parte de la misma familia de Dios, el reino de Dios. El reino de Dios. Era necesario dejar que el hombre tomara sus decisiones con independencia. Si Dios forzó su voluntad sobre nosotros, si Dios, bueno, sería como, por ejemplo, como si Dios hubiera colocado los planetas en el cielo. No pueden pensar, no pueden hacer nada al respecto, van alrededor precisamente a tiempo. Y esa luna viaja alrededor de la Tierra exactamente en el tiempo preciso. No sé el número exacto de días y minutos y segundos, pero son aproximadamente 29 días y medio. Y la Tierra misma es inanimada y viaja alrededor del Sol una vez al año. No tiene nada que decir al respecto. No puede decidir. No quiero ir en esta órbita. Prefiero subir y viajar alrededor de otro Sol. O prefiero viajar el doble de rápido. O me estoy cansando de ir tan rápido. Me gustaría reducir la velocidad un poco. La Tierra no tiene nada que decir al respecto, y la Tierra no tiene ningún carácter. Hay más carácter en tu mente, y posibilidades de carácter, déjame decirte. No sé cuánto has desarrollado, pero ciertamente hay más posibilidades de carácter en su mente que las que hay en Júpiter y Venus y Marte y todos los planetas de nuestro sistema solar juntos. Estoy hablando de los planetas mismos que son inanimados y que tienen que hacer lo que Dios les ordene hacer. Ahora, eso es solo un autómata que no puede tener ninguna personalidad, que no puede tener ningún carácter. Pero Dios es la suprema personalidad. Por cierto, Dios nos dio personalidades para desarrollar, y deberían ser desarrolladas, y esa es la capacidad y el poder de expresión y de influencia, y debemos desarrollarla para lograr la influencia correcta. Deberíamos desarrollar esas cosas. Pues bien, para que todo eso fuera posible, amigos míos, era necesario que Dios se revelara a las familias humanas. Hizo con nuestros primeros padres, Adán y Eva, y les dio la opción de aceptar la intervención de Dios y de venir a Dios voluntariamente por conocimiento y dirección y sabiduría, y por el exceso de poder que les falta, y por todas las cosas que no tienen, y para orientación, o para rechazar eso y apoyarse en su propio entendimiento y sus propias ideas y su propia guía de acuerdo con esa atracción maligna de la naturaleza humana, de las lujurias y de los deseos desordenados e impulsos de hacer cosas que están mal y están equivocadas simplemente porque son como un boomerang, van a atacarnos de vuelta. ¿Sabes? Que hay muchas cosas que nos dan placer esta noche, sensaciones placenteras. Dios creó el sistema sensual de nervios en nuestros cuerpos y nos dan ciertos sentimientos, o de la vista, o del gusto, o del olfato, o del tacto, o lo que sea que pueda ser placentero y también puede ser doloroso.
Todo dolor viene del sistema nervioso y todas estas sensaciones placenteras. Bueno, hay muchas sensaciones placenteras que puedes disfrutar temporalmente esta noche, pero mañana te darán un terrible dolor de cabeza. Ahora, esas cosas son malas, pero las cosas que son buenas son las cosas que te dan sensaciones placenteras, digamos, iba a decir anticipaciones, pero te das cuenta y luego son edificantes y beneficiosas, que benefician a otros, que te benefician a ti. Son como un cigarrillo que dicen que si lo crees, lo mejor para mí y lo mejor para ti. Bueno, ya sabes lo que hacen. Toman cosas como esas y toman los mismos eslóganes de las mismas cosas que pertenecen a Dios y se apropian indebidamente de ellos y las aplican a sus productos. Sabes que lo que es mejor para mí y lo mejor para ti, aquello por lo que deberías caminar una milla, y lo que es correcto para ti, bueno para ti y agradable son los caminos de Dios, la ley de Dios. La gente no quiere eso. No, quieren estas cosas que los destruyen. Quieren estas cosas que se disipan y los derriban y por eso son malvados. Ahora, las cosas no son malas porque son buenas para ti, porque Dios quiere que sufras y por eso Dios está lleno de vanidad, como el pequeño Dios imaginario de Herbert Spencer. Nunca supo nada acerca del verdadero Dios, pero el Dios de Herbert Spencer que retrató era un Dios que era tan vanidoso y tan egoísta que estaba por debajo de lo que cualquier ser humano podría llegar a ser, y que obtenía placer de nuestra infelicidad y nuestro sufrimiento, y nos niega todo lo bueno, y eso, la ley de Dios es mala para nosotros. Ahora bien, la ley de Dios es el camino del bien para cada uno de nosotros, es la mayor bendición de Dios para nosotros. Bueno, ahí estamos, y de todos modos Dios tuvo que hacernos agentes morales libres. Y Él tuvo que hacer posible que el hombre rechazara a Dios tan completamente que Dios está fuera de escena. Ahora, Dios ha apartado 6,000 años para permitir ese proceso exacto. 6,000 años para que la humanidad tenga rienda suelta y escriba sus lecciones en su propia existencia. Y el hombre ha estado haciendo eso durante 6,000 años. Mira los resultados. Lo hemos estado escribiendo de la misma manera incorrecta. Hemos estado desafiando a Dios, la humanidad se ha apartado de la ley de Dios, se ha vuelto a sus propios caminos bajo el dominio de Satanás. No puede ver al diablo más de lo que puede ver a Dios, pero le gusta obedecer al diablo. Y así ha seguido el camino de la lujuria y el camino de los asesinatos y el camino de los robos. Todo es vanidad, 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 e incluso la codicia es solo un medio para satisfacer la vanidad. Y todo, como el hombre más sabio que jamás haya vivido, fue inspirado por Dios para escribir. Todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. El libro de Eclesiastés siguiendo el libro de Proverbios en su Biblia. Todo es vanidad. Y los seres humanos han llegado al lugar en el que parece que ya no tenemos el buen entendimiento. Nuestras mentes se han pervertido. Hemos nacido en un mundo así, y este mundo ha rechazado a Dios. Y como resultado nuestros pecados nos han separado de Dios y el mundo no conoce a Dios. Y entonces el mundo parece pensar que Dios se ha ido muy lejos, que Dios ha perdido su poder y que Dios es impotente. Escuchen, mis amigos, Dios gobierna este mundo y es parte del gobierno de Dios que Él permite que este mundo se aísle de Él. Él permite que este mundo se aleje tanto de Él que el mundo ni siquiera conoce a Dios y que Dios ya no parece real. Déjame decirte que Dios es más real que cualquier cosa que te parece real. Las cosas que te parecen reales se van a pudrir y decaer y no van a durar mucho, pero Dios estará aquí para siempre, y Dios creó lo que ves y conoces. Ahora, Jesús respondió que no era por ningún pecado de los padres de este hombre. Y comencé a decir que hay pecados que son pecados tanto físicos como espirituales. Y cuando cometes un pecado físico, traes infelicidad o sufrimiento o enfermedad o dolencia o algo así sobre ti mismo. Ahora bien, toda enfermedad y dolencia no es la causa directa de un pecado que hemos cometido nosotros mismos. En realidad, esta ceguera fue el resultado del pecado, pero Jesús no dijo que no era el resultado del pecado, ¿verdad? Jesús respondió, ni por su propio pecado, ni por el pecado de sus padres. Usted sabe que podría haber sido heredado de mucho tiempo atrás,
o por alguna otra razón, pero fue para dejar que la obra de Dios se ilustre en él. Mientras dure el día, debemos estar ocupados en la obra del que me envió. Viene la noche viene cuando nadie puede hacer ningún trabajo. Juan 9, 3, 4, traducción Moffat. Amigos míos, Dios está permitiendo que todavía sea de día, cuando todavía podemos difundir el precioso Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio que Dios envió por medio de él. Ese es el Evangelio que escuchas proclamado en esta transmisión. Y mis amigos, todavía puede salir. Y Jesús dijo que debe ir a todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones. Mateo 24, 14.